En la provincia de Buenos Aires denuncian 85 casos de maltrato infantil por día. Y son estadísticas nuevas, que es lo que preocupa. Estas cifras son del Registro Estadístico Unificado de la Niñez y Adolescente. Fíjense que en los últimos 6 meses se denunciaron más de 15.000 casos, de los cuales casi 2.500 fueron de abusos sexuales. ¿Se escuchó bien? 15.000 casos, de los cuales casi 2.500 fueron por abusos sexuales. Son unos 85 niños que son víctimas de maltrato infantil en la provincia de Buenos Aires, según estos datos, insistimos, del Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia. Vamos a hablar de este tema, por supuesto, lo vamos a profundizar a partir de este momento con Walter Martelo. Él es el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, adjunto, y entiendo que debe estar preocupado con estas cifras. Gracias por venir, Walter, y por esperar sobre todo. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por ayudar a visibilizar el problema. Sí, obviamente estamos muy preocupados, creemos que hay un problema social que es emergente de muchísimas situaciones que tienen que ver con la violencia en todas las latitudes, pero específicamente nosotros, en nuestra competencia de la provincia de Buenos Aires, quisimos reunir estos datos a los efectos de generar una campaña de conciencia acerca de lo que tiene que ver con el maltrato infantil, con las situaciones que ustedes recién mencionaban. A ver, estamos hablando de niños. Estamos hablando de una sociedad que maltrata a sus niños, que maltrata a lo más preciado que tiene, ¿sí? Y con cifras que son escalofriantes. ¿Esto tiene que ver con determinada condición social en la provincia o se da en todas las escalas? No, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los datos que se exhiben son aquellos que llegan al registro. Es decir, los que se denuncian. Claro, tal cual. Y todos sabemos que, dada la problemática y que muchos de estos casos tienen que ver con violencia intrafamiliar, muchos de ellos quizás no se denuncian o no llegan, con lo cual a este número habría que pensarlo que también tiene una magnitud de situación oculta que no se manifiesta en el registro. También decir que dentro de estos 15.000 casos que se registraron en el primer semestre de este año 2007, casi 7.000 son menores de 11 años. Una cifra que también preocupa mucho. Y la mayoría, digamos, cuando uno por ahí han iniciado algunos organismos como UNICEF, etcétera, pero la problemática particular es que año tras año viene en aumento. Fíjese, tenemos precisiones respecto de lo que usted está diciendo. De 0 a 5 años es el 19% de los casos denunciados de maltrato infantil. De 6 a 11 años, el 28%. El 33% de los casos denunciados corresponde a maltrato infantil de chicos entre 12 y 17 años. Y el 4% de 18 años en adelante. Sí, en los menores, claramente, en los menores está el problema, con una estadística bastante pareja, más allá de que hay una sutil diferencia, ¿no? Separadas por 7 puntos porcentuales aproximadamente. Y respecto de años anteriores, ¿ustedes advierten que va en crecimiento el maltrato infantil? A ver, en el registro hay un crecimiento de las denuncias. Esto se debe... de las denuncias. De las denuncias, claro. No necesariamente significa que haya más casos que años anteriores, sino más casos denunciados. Claro, más casos denunciados. Nosotros suponemos que debería haber un correlato con lo que manifestábamos anteriormente, de que si aumentan las denuncias, aumentan los casos. Quizá también se denunció más a partir de las campañas de concientización que se vienen realizando y a partir de que se tomó la decisión de que el lugar donde se denuncia, que son los servicios locales y zonales, es decir, los municipios y las regiones, permanecen durante más horas abiertas, o que se volcaron equipos al territorio, ya no esperando la denuncia, sino en búsqueda de la situación, de la posibilidad de resolver estos casos, y allí se encuentran las situaciones traumáticas y se denuncian. Pero lamentablemente, bueno, las cifras que vos mencionabas tienen casi un incremento respecto al 2016 de casi el 40% si la proyectáramos de aquí a fin de año. Las cosas cambiaron, también es cierto, en los últimos años. Cuando decimos en los últimos, hablamos de los últimos 50 años. Es completamente diferente el trato que tiene un chico dentro de su propia casa que el que tenía antes, donde, por ejemplo, se trataba a los padres de usted, y no hace tanto tiempo atrás. Claramente sería hoy una situación que se denunciara. Por lo tanto, uno no puede traspolar
la idea de que hay más maltrato, sino que hay más información a disposición de los chicos y los chicos están en condiciones de defenderse de ese maltrato. De hecho, está en las escuelas la idea para que ellos sepan interpretar en qué momento esa raya empieza a cruzarse, cosa que a nosotros no nos pasaba, por ejemplo. A la gente de nuestra generación, más cercana a los 50 años, o más de 45 entre 50, no teníamos información de cuáles eran nuestros derechos. Así es, no, sí, es tal cual, una descripción exacta. Digamos, el problema de visibilizar el derecho vulnerado también te acarrea la posibilidad de recoger estos datos. De hecho, el sistema de ingreso al registro único hace unos años no estaba ni siquiera implementado. Pero sí, es una situación que nosotros la vemos problemática, reitero, es en todas las latitudes. Cuando uno examina cifras de otros países la ve medianamente parecida. De hecho, las campañas, muchas son en un universo más global. Las redes sociales también ayudan mucho a que se genere conciencia, los propios chicos que se animan quizás hasta a denunciar. Pero sí, digamos, nosotros entendemos que la posibilidad que también nos otorgan los medios de visibilizar el problema ayudan también a que la madre, el padre o quien encuentre a un chico en una situación de maltrato, ya sea intrafamiliar o puede ser escolar o de cualquier otra característica, se anime y lo incorpore en una denuncia al registro para que a su vez tomemos intervención en los organismos del Estado. Y Martelo, en general, de esas denuncias que ustedes tienen registradas, ¿quiénes las terminan realizando? ¿Personas que están afectivamente comprometidos con los chicos o no? ¿O personas que se comprometen desde otro lugar, tal vez advirtiendo la situación desde afuera? Hay de las dos modalidades, pero yo diría que la mayoría tiene que ver con un vínculo, una persona de vínculo afectivo con el menor que lo está padeciendo. Pero en algunos hogares, digamos, se dan casos que la denuncia la incorpora algún familiar no conviviente de esa familia o alguna persona vinculada al compañero de la escuela, de los padres de los compañeros de la escuela, etcétera. Pero en general se producen dentro del mismo seno familiar. Sí, hemos contado casos en que los vecinos a veces se comprometen, escuchan y terminan denunciando, y también hemos tenido casos aquí donde los vecinos han llamado a la policía y no les han hecho caso, por ejemplo. Es como no se escuchaba más ruido, se han ido y han terminado en un asesinato, en cosas así muy graves. Lamentablemente ese tipo de cosas todavía pasan y lamentablemente en algunos lugares todavía se naturaliza la situación o se ageniza. Dice, bueno, son los vecinos de al lado, ellos son así, se tratan así, pasa con los niños, pasan con las mujeres, hasta que llega una ambulancia a la puerta de la casa. Y me parece que lo interesante en todo caso es lo que hablaba usted recién, ¿no? La información a mano de las posibles víctimas, fácil acceso a la denuncia y empezar a trabajar en poder revertirlo. Entiendo que no es fácil. En el contexto en el que estamos, no es fácil. No, tal cual, pero sí, es una descripción muy clara la que haces. En este contexto no es fácil. La naturalización que vos decís, yo la asemejaría un poco a lo que ocurría hasta hace unos años con las mujeres, ¿no? Con la violencia de género. Bueno, a la medida que el tema se expuso públicamente y cobró dimensión, también se dispararon dispositivos, programas, campañas. Me parece que con el maltrato infantil, digamos, esta circunstancia de naturalización en el barrio, bueno, sí, le pega, bueno, sí, lo castiga, o bueno, sí, me parece que fulanito abusa, me parece que la ayuda de poder poner el tema en agenda y el compromiso de las campañas y de los medios de comunicación y de las redes sociales y de todos los que queremos de alguna manera defender la vulneración de derechos del niño, protegerlo de esas vulneraciones y defender el interés superior del niño, tal como marca la convención a la que dio Argentina, tenemos la obligación de exponerlo. No para dramatizar. No, para visualizarlo. Exactamente, para visualizarlo. Porque las estadísticas en definitiva sirven para eso, para poder volver visible algo que tal vez ocurre entre cuatro paredes en la mayoría de los casos y para desnaturalizarlo. Coincido absolutamente. Muchas gracias por su visita, muy amable.